¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estoy con un crack, con Fermín Suárez, para que nos explique si de verdad el Big Data sirve o no para el mundo del fútbol. Vamos a verlo. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Encantado de que pases por este maravilloso sofá del Tiene canal. mucha fantasía, ¿eh? Sí, mucha fantasía, mucha fantasía, mucha fantasía. La verdad es que sí, la verdad es que es maravilloso. Bueno, Fermín es especialista, analista, enfocado también al Big Data, además del contenido, análisis del juego, en Ser Cataluña. Por lo tanto, no he encontrado persona mejor a nivel nacional que nos pueda ayudar a entender para qué sirve el Big Data, qué es, para empezar, el Big Data. Fermín, haznos una pequeña introducción para la gente que lo desprecia desde el principio o que lo abraza, ¿no? con pasión desde el arranque. ¿Qué es el Big Data? Para que nos hagamos una idea. Bueno, al final es gestionar un volumen de estadísticas o de números que sea un contrapunto, o que sea un soporte, o que sea una ayuda para explicar, para analizar el juego, ¿no? En este caso el fútbol. En otros deportes está muy desarrollado, en básquet Big Data es consustancial, ¿no? Y poco a poco en el fútbol se van haciendo esfuerzos. Yo siempre lo que digo con el Big Data, porque hay mucho detractor y también hay gente partidaria, es que lo mejor de todo es llegar como a un punto medio, un punto común entre la sensación, la intuición que tú tienes cuando ves un partido. Eso me parece básico. Y los datos, porque yo creo que mezclando llegas a un punto en común interesante que te da una visión acertada o más completa de lo que pasa. Esto me gusta porque yo, cuando me toca analizar partidos, ya sea de segunda división, de primera, Champions, Mundial Femenino que estuvimos comentando, me gusta tener el olfato. Es decir, creo que el fútbol es una cosa que tienes que intuirla, tienes que olerla, tienes que saber por dónde van los tiros, y luego de lo que yo olfateo ir a contrastar. Es decir, me parece que hoy Sergio Busquets está muy preciso en el pase. Me lo parece a mí, no lo sé. Voy a comprobar si realmente es así. Por lo tanto, ha de ser, creo yo, un complemento. Correcto. En ningún caso, por favor, esto no lo hagáis en casa. No intentéis analizar un partido solamente con números fríos. No. Porque esto te ayuda a reforzar la idea, pero los números son fríos. Hay veces que decimos, wow, es que no lo sé, el Leganés ha corrido 2 kilómetros más que el Betis, ¿no? Es que el Betis son vagos y el Leganés corre mucho. Bueno, hay que contextualizarlo todo, y creo que eso es interesante lo que comentas, que tiene que ser un soporte, ¿no? Nunca la herramienta principal. Totalmente. O sea, incluso en el caso de 2 kilómetros arriba o abajo, tampoco me parecería significativo para decir, ostras, este equipo ha estado muy por encima de otro, ¿no? Porque son muchas circunstancias y al final la cifra de kilómetros es un agregado de todos los jugadores, o sea, es más complicado. Pero sí que es cierto que a veces, si hay un jugador que destaca mucho, solo en frío, sin ver el partido, puedes llegar a decir, ha estado bien, pero es cierto que no es demasiado significativo. Pero, por ejemplo, coges un partido de Messi y ves las estadísticas y es muy complicado que algún día te parezca que ha estado mal. Por ahí, por eso es muy interesante después ir al partido, ver las sensaciones, cómo ha corrido, cómo se ha movido, porque en frío puedes decir, bueno, se ha generado 5 ocasiones, se ha rematado 9 veces, 4 a portería, se ha hecho 5 de 7 en regates, 9 de 12 en disputas. Piensas, hombre, mal no ha estado, pero tenemos que ir más allá, tenemos que haber visto el juego, analizarlo y pararnos un poco a pensar qué ha hecho. Sobre todo también la influencia que tiene con el resto del equipo. Es decir, el dato te dice cómo has estado tú individualmente, pero tu impacto y tu influencia en el equipo creo que es interesante. Claro, a raíz de la famosa película de Moneyball, yo me imagino que especialmente la Premier es muy de esto, o era muy de esto. Me han chivado por ahí que equipos Premier League han hecho fichajes única y exclusivamente mirando los rankings. Recordamos hace 2-3 temporadas, resulta que en la liga hay 2 grandes recuperadores. Uno es Marcos Llorente, del Deportivo Alavés, y otro es Roque Mesa, de la Unión Deportiva Las Palmas. Resulta que un equipo de la Premier ficha a Roque Mesa para jugar todo en juego aéreo, y uno piensa, hombre, ¿para qué fichas a Roque Mesa si Roque Mesa hay que darle el balón al pie? Es decir, que al final el Big Data te puede también nublar un poco, es decir, coger un Excel, una estadística, ver el ranking de algo y a partir de aquí fichar. Otros deportes, fútbol americano, baloncesto, escuchaba a expertos en baloncesto decir que ya se empieza a ver claro de dónde lanzan los tiradores, es decir, en qué zonas del campo son calientes, y que se puede empezar a robotizar un poco el juego, y que quizá eso puede ser cierto peligro de cara al espectáculo. Es que yo ahí estoy igualmente en el punto medio, es decir, la sensación me parece siempre clave, la intuición, el hecho de conocer el juego, pero después sí que entiendo que los números ahí te pueden ayudar incluso en contrataciones, porque, por ejemplo,
si tú tienes muy claro tu modelo de juego y necesitas gente para vivir en campo contrario, para recuperar muy arriba, para jugadores que sean muy precisos, incluso cuando recuperan balón y activan a otros compañeros tras la recuperación. Entonces todo eso creo que se puede cuantificar, porque incluso, mira, necesito un perfil solo para vivir en campo contrario, por lo tanto no necesito que tenga un gran kilometraje. Todo eso se puede valorar y es una ayuda, pero después tú has de ver los vídeos, has de saber la personalidad del jugador, saber los hábitos, es decir, que solo es una pata, pero me parece una pata que que puede ser interesante. Hay algo que a mí me sorprende un poco o lo veo con cierta, no sé cómo llamarlo, escepticismo, que cuando uno ve las estadísticas de un partido, la primera línea que hay es la posesión de balón. Es decir, lo primero que te sale, bueno, te sale el resultado al lado del escudo, pero lo primero que sale es la posesión de balón antes que las ocasiones, que los saques de esquina, que las interceptaciones, que las amarillas, que las rojas. ¿Tú crees que realmente la posesión es la variable principal para explicarnos o analizar un partido? Yo, Alberto, fíjate que cuando hacemos los partidos del Barça en la cadena SER, en catalán, y damos los datos, yo la posesión nunca hablo de ella, salvo por un tema de curiosidad de, mira, con Setién el Barça ha logrado simplemente como un mero hecho anecdótico 82,6% de posesión, porque no me parece una herramienta, una variable interesante. ¿Qué me parece más interesante? Las ocasiones, los goles esperados, las llegadas, los golpeos, los regates en último tercio, los pases buenos en último tercio, los pases hacia adelante, las recuperaciones en campo rival. Todos estos parámetros sí que me indican que un equipo puede tener un mejor termómetro en el terreno de juego y puede haber estado mejor o peor. Pero, por ejemplo, la posesión, pues más o menos suele ser equiparada siempre. 40-60, 70-30, bueno, ya no encontramos esto. Tendríamos que remontarnos a tiempos de Guardiola en que sometía o tiranizaba a través de la presión. Pero bueno. Expected goal. Esto es una cosa que me interesa mucho porque siempre está la duda de, es que el Real Madrid, el Atlético de Madrid ha tenido 7 ocasiones de gol. Claro, una ocasión de gol puede ser desde un tiro de 35 metros muy esquinado a un balón en área pequeña que tiro por encima del larguero. Es decir, hay un abanico muy amplio donde metemos en un cajón ocasiones de gol. Es decir, expected goal realmente te da la calidad de la ocasión. ¿Se puede medir la calidad de una ocasión a nivel numérico o a nivel estadístico? Yo creo que sí, y es un parámetro interesante. También es cierto que a veces se puede encontrar pases clave, que son las ocasiones, y también dentro de las ocasiones grandes y manifiestas. A veces se separa así, pero lo de expected goal, los goles esperados, va un poco más allá. Que al final lo que te da es, en función de la calidad de lo que tú has generado, cuántos goles podrías haber conseguido. Es decir, que te mide en función de todas las ocasiones, se les atribuye un parámetro a cada ocasión en función de otras variables, y la suma de todo esto te indica cuántos goles tú podrías llevar. Es decir, un equipo que, por ejemplo, ha generado un 4,2 de expected goal, es que ha estado muy bien, ha generado con mucha calidad. Otra cosa después que tenga cierto o no. O sea, pues te puedes encontrar que un partido ha acabado 1-1, pero que tú has generado para 4 goles, pero te quedas con 1. Eso es que la eficacia no ha servido. Pero yo como entrenador estaría más o menos satisfecho porque digo, bueno, se está generando, es lo principal. Otra cosa es que lo puedes acabar o no. Entiendo que aquí es algo aséptico, es decir, me pongo ahora un poco de abogado del diablo. Sí. No es lo mismo un remate de cabeza de Maxi Gómez, de Valencia, que un remate de cabeza, pues, no sé, de otro jugador con menos aciertos. Es decir, no sé si vale lo mismo un remate de cabeza de Maxi que un remate de cabeza de alguien que no es especialista en el juego aéreo. De hecho, en el caso de Messi, yo entiendo que supongo que puede ser una anomalía estadística o se puede computar aparte, porque Messi no sé cuántos goles lleva, 700 y pico, pero su expected goal es de 400 o 500. Es decir, él genera para 500, pero acaba metiendo 700, pero porque mete por encima. Por ejemplo, el gol del Liverpool, yo no sé si la falta es a la parábola de Dios, como decía Just Flaque, ese gol se le dio un valor de 0,05, pero eso te acaba computando un gol. Por lo tanto, la diferencia es manifiesta. Entonces, ellos en una ocasión del área, por ejemplo, un testarazo de Maxi Gómez que parece a bocajarro, pues ese gol acaba subiendo al marcador, pero ellos a lo mejor le dan un valor de 0,8. ¿Y por qué le dan ese valor de 0,8? Ahí computan muchas variables, computan otros golpeos anteriores históricos que se han producido en esa zona, la distancia con el portero, los oponentes,
es el ángulo, ahí meten una coctelera numérica, todo eso tiene unos patrones establecidos científicamente y le dan un valor que es 0,8. Entonces 0,8 quiere decir que era un gol casi manifiesto. Vale. Esto digamos que lo que hace es, a nivel genérico, te indica es decir, cuanto más cerca estés de ese expected goal, si expected goals son de 4 en un partido, si marco 4 o incluso 5, se entiende que la calidad de mis definidores está por encima de la media, ¿no? Entiendo, se puede explicar de esta manera. Sí, perfectamente. Es decir, al final si tú generas para un gol y medio, acabas metiendo 3, se puede leer como que has tenido una precisión espectacular o como que tus definidores son muy buenos, que es el caso del Barça. El Barça normalmente suele generar, me invento de media, bueno, no me invento, más o menos está establecido así a lo largo de la temporada, un expected goal de en torno a 2,0 algo, 1, tal, pero siempre los goles son superiores. ¿Por qué? Porque está el factor Messi. Porque Messi mete un gol que acaba valiendo 1, pero realmente su expected goal, la calidad de lo generado, es para 0,3, pero no por lo que genere Messi, sino porque Messi marca goles inverosímiles, goles que para otra persona supondría una dificultad manifiesta por el ángulo, porque está muy lejos, porque hay muchos oponentes, pero él tiene la capacidad de convertirlo. Muy bien. Más cositas, por ejemplo, ¿en qué nos tenemos que fijar o qué parámetros son importantes según el estilo del equipo? Por ejemplo, un equipo que repliega muy bajo, ¿no? Recordemos que ahora, con tanto cambio de entrenador, el Español con Abelardo empieza ya a moldear un equipo a su imagen y semejanza, 4-4-2, juntos, intento estar lo más abajo posible para luego tener campo para correr. Es decir, ¿qué son importantes o qué parámetros son importantes para un equipo que, por ejemplo, juega de esta manera? Mira, con el Español puede ser importante la capacidad de los pases que sean muy rápidos, es decir, que sean hacia adelante sobre todo cuando se da esa circunstancia de querer expandirte al contraataque, por lo tanto sería un parámetro interesante. No miraría, por ejemplo, último tercio, porque el Español, si vive más en su propio campo y lanza rápidas acometidas, no tiene demasiado sentido mirar el último tercio. En el Barça sí, porque el Barça se instala en campo rival y aquí lo interesante es cuántos pases buenos filtras en último tercio. La Real Sociedad, equipo paradigmático, lo que hay que mirar siempre son los pases hacia adelante que da, porque son 50 o 60% de los pases que da el equipo de Alguacil son hacia adelante, son filtrados, porque es un equipo lleno de filtradores, con Odegaard, con Mikel Merino, con Portu, jugadores que te la meten por dentro entre líneas, y ahí es un parámetro interesante. Muy bien. Más cosas, por ejemplo, este año, para mi desgracia, no puedo revisarlo, pero los últimos 3 años he podido revisar mucho Media Coach, ¿vale? Las posiciones medias. Es decir, influye en que mi equipo esté. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es la altura del equipo, es decir, dónde ha estado el equipo, a cuánta distancia ha estado de mi portero. Eso es bueno. Cuán ancho ha sido o cuán estrecho, es decir, cuánto campo ha abarcado y cuán largo ha sido. Es decir, de ahí, ¿qué podemos extraer? Un equipo que es muy corto, muy concentrado y está mucho tiempo en campo rival, un pacogemecismo, por llamarlo así, alguien que está en bloque medio. Es decir, de ahí, de la altura, de la anchura y de cómo está ubicado el equipo, ¿qué podemos extraer de ahí? Mira, yo suelo mirar de posiciones medias 2 aspectos. Uno es si el equipo está instalado o no en campo contrario, es decir, cuántas piezas de media están viviendo en campo rival. Son equipos como el Sevilla, como el Barça, como el Madrid, como la Real, como el Valencia. Es interesante, porque si el bloque está más hundido puedes dejar más terreno para el rival. Y después me suelo fijar bastante la simetría, del reparto proporcional, de la distribución racional que puede tener un equipo en el terreno de juego. Por ejemplo, el Barça normalmente no suele conservar esa simetría, porque ahora sin Suárez lo que pasa es que falta una referencia que fije mucho. Por lo tanto, vemos a Griezmann y Messi en una zona más caída a un costado, Ansu fijando en otro o dando amplitud en otro, y no hay nadie en la punta de lanza. Y qué casualidad que al Barça lo que le falta es alguien que fije, alguien que estire, alguien que dé esa profundidad, ¿no? Entonces, no deja de darte un reflejo y es un aporte más para el debate, para el análisis, para la reflexión, el hecho de que el Barça no tenga una referencia ahí. Además ahora que en el fútbol moderno, digamos que ya los extremos juegan a pie cambiado, que los delanteros cada vez fijan menos y participan más, quiere decir que ahí poco a poco se van difuminando las funciones. Más cosas, balón parado.
Interesante revisarlo, no revisarlo, poderío físico o poderío rematador, mejor dicho, de un equipo, ¿no? Sí, en cuanto a balón parado, cuando hacemos una previa de un partido, sí que me gusta fijarme, por ejemplo, el Granada, ¿no? Que te ponía que era el equipo que más porcentaje de goles hacía balón parado, incluso un poquito más que el Celta de Vigo. Y después había otro dato que no sé dónde lo encontré, que reflejaba que al final tocaba casi un 50 o 60% de los balones que se ejecutaban a balón parado, que es una cifra interesante. Y yo lo que hago con el Barça es computar exactamente todos los que son a balón parado y cuántos pases se dan hasta conseguir ese gol. Si es un córner, si es córner indirecto, si es una falta lateral, si es incluso un saque de portería de Ter Stegen, como en el gol ante el Mallorca con Griezmann, que eso también computa como balón parado. Bueno, me parece interesante también saber el potencial de cara a analizarlo como previa o post, de decir, bueno, pues fíjate el potencial que tiene este equipo y si se ha refrendado ese potencial al acabar el encuentro. Perfecto, pues como última pregunta, cierre final, Big Data, ¿qué peso le das al Big Data dentro de un análisis de un equipo? Es decir, si tú fueras un propietario de un club, te toca el Euromillón, ¿vale? Sí. Hoy es viernes, no diré el día, pero es viernes, vas a echar Euromillón, te toca y compras un club. ¿Qué peso le darías o en qué posición del esquema o del cuerpo técnico tendrías una analista de Big Data? Yo creo que un 60% de Big Data, porque al final metemos en el saco GPS, datos de kilómetros, de los entrenos, cómo está el jugador, si ha de descansar, si no, en posibles contrataciones, pero siempre dejando un gran margen de maniobra a la intuición, a oler el jugador, a saber más de él, pero es que los datos ahora mismo te dan muchísimo. Es que vimos, bueno, he leído un artículo que te decía que el Liverpool, una semana antes de jugar la final, resulta que utilizó de sparring al Benfica B porque se asemejaba estadísticamente al Tottenham. Y claro, es una forma de rizar el rizo, pero porque estamos ya en un mundo tan igualado de tantos detalles que aquí cuanto más controles, mucho mejor. Perfecto, pues 60% es lo que daría Fermín Suárez al Big Data. Oye, gracias. Un placer, Alberto. Gracias por darnos un poco de luz en cuanto a Big Data. Comentario, anotaciones, pro Big Data, anti Big Data. Meteremos la cuenta de Fermín de Twitter para que le deis caña si hace falta, así que invitados a debatirlo. Un abrazo. Hasta luego.